Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de todo corazón que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y momentos de alegría. Hoy, tenemos un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando con gran expectación, algo que ha generado un auténtico revuelo en las redes sociales y en los foros de fans. Vamos a sumergirnos de lleno en el fascinante mundo del entretenimiento, y más concretamente, en una de las parejas más comentadas, admiradas y queridas del panorama de la actuación, Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título de nuestro vídeo de hoy es ciertamente intrigante y promete desvelar secretos. Kerem Bürsin rompe silencio sobre Hande Erçel, la verdad que no esperabas. Y sí, como ven y como intuyen, hoy vamos a desentrañar los últimos acontecimientos, los rumores persistentes, lo más importante, la declaración que podría cambiar nuestra percepción sobre el estado actual de esta popular pareja. Sé, porque lo veo en sus comentarios y en vuestro entusiasmo, que muchos de ustedes son fans acérrimos de ambos artistas. Han seguido su trayectoria profesional, han celebrado sus éxitos y, por supuesto, han estado inmensamente interesados en su relación, en cada uno de sus movimientos y en los detalles que trascienden la pantalla. Por eso, si aún no forman parte oficial de nuestra comunidad, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón de suscripción. Al hacerlo, se asegurarán de no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones, especialmente cuando se trata de noticias tan jugosas y esperadas como esta. Aprieten ese botón de suscribir sin dudarlo y no olviden activar la campanita para que YouTube les notifique al instante cada vez que publiquemos algo nuevo. Y ahora, sin más preámbulos, sin más dilación, vamos a adentrarnos en la noticia que ha causado tal revuelo y ha puesto a todos en vilo. Los últimos días han estado cargados de especulaciones, de murmullos en la prensa y de debates acalorados entre los seguidores sobre la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Después de un periodo de relativa calma mediática, donde las apariciones conjuntas se habían vuelto escasas y las confirmaciones explícitas brillaban por su ausencia, han surgido nuevos rumores, se han reavivado viejas conjeturas y, lo más importante, parece que Kerem Bürsin, conocido por su carácter reservado en lo personal, finalmente ha decidido pronunciarse. Para comprender la verdadera magnitud de este acontecimiento, debemos hacer una breve pausa para recordar el contexto que nos ha traído hasta aquí. Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron en el set de rodaje de la exitosa serie turca, Sen Kalkam, cuyo título en español se traduce como Llaman a mi puerta. En esta producción, interpretaron a la icónica pareja de Serkan y Eda, dos personajes que conquistaron los corazones de millones de espectadores alrededor del mundo. La química entre ellos era palpable, no solo en pantalla, sino también fuera de ella, lo que rápidamente capturó la atención y la admiración de los fans y de la prensa especializada. Lo que comenzó como una amistad genuina forjada en el set de grabación, poco a poco, de manera orgánica y natural, se fue transformando en algo mucho más profundo y especial. Pronto, ambos se convirtieron en una de las parejas más seguidas, fotografiadas y comentadas del panorama del entretenimiento turco e internacional. Sus seguidores, que de forma cariñosa se autodenominan Serkan y Eda o simplemente Kerem y Hande, celebraron cada uno de sus momentos juntos como si fueran propios. Compartían fotografías en sus redes sociales, se apoyaban mutuamente en sus respectivos proyectos profesionales, asistían juntos a eventos y, en general, parecían vivir una historia de amor sacada de un cuento de hadas moderno. Sin embargo, como suele suceder de manera casi inexorable en el complejo y a menudo implacable mundo del espectáculo, las relaciones sentimentales de las celebridades están sometidas a un escrutinio constante. La presión mediática, las cámaras siempre presentes y las expectativas del público pueden ser, en ocasiones, abrumadoras y sumamente difíciles de sobrellevar. En los últimos meses, se había percibido un cierto distanciamiento en su comunicación pública, un cambio sutil pero perceptible. Las publicaciones conjuntas se volvieron menos frecuentes, las interacciones en redes sociales se redujeron, casi de manera inevitable,
los rumores de una posible crisis en su relación o incluso de una inminente ruptura comenzaron a circular con una velocidad alarmante. Los fans, naturalmente, se preocuparon, se preguntaron qué estaba pasando realmente entre ellos, y como era de esperar, las preguntas dirigidas a ambos artistas en entrevistas y redes sociales se multiplicaron exponencialmente. Y aquí es donde llegamos al meollo de la cuestión, a la gran noticia que ha monopolizado la atención. Recientemente, Kerem Bürsin fue abordado por un grupo de periodistas en Turquía, y ante la insistencia y la naturaleza cada vez más directa de las preguntas sobre su relación con Hande Erçel, decidió romper con su habitual discreción y ofrecer una declaración oficial. La pregunta clave que todos, absolutamente todos, estábamos esperando con el corazón en un puño era: ¿es verdad que han terminado? ¿Cómo se encuentra realmente su relación en este momento? Según los reportes que han surgido de varios medios de comunicación turcos, Kerem fue preguntado directamente sobre Hande, de manera específica, sobre los rumores de separación que circulan. Su respuesta, aunque quizás no fue un anuncio bombástico de ruptura o de reconciliación apasionada, sí ofreció una perspectiva mucho más clara, como bien sugiere nuestro título, quizás inesperada para muchos de los que seguían el caso de cerca. En lugar de confirmar o negar categóricamente una ruptura, Kerem Bürsin habría optado por hablar de la importancia fundamental de la privacidad en su relación. Según se informa, el actor enfatizó que, si bien ellos aprecian enormemente el apoyo incondicional de sus fans, su vida personal es un ámbito que desean proteger y mantener resguardado. Habló de la inherente dificultad de mantener una relación amorosa en el ojo público, bajo el constante escrutinio de millones de personas, y de la necesidad imperante de tener sus propios espacios, sus momentos íntimos y su propia vida privada, alejada de los focos. Lo que resulta particularmente intrigante y fascinante de su declaración es que, si bien no desmintió de manera rotunda los rumores que sugieren que las cosas no están tan sólidas como antes, tampoco los confirmó de manera explícita. Su postura pareció más bien un intento de poner un límite claro, de pedir respeto para su vida privada, y al mismo tiempo, de sugerir sutilmente que la realidad de su relación es mucho más compleja y matizada de lo que se percibe desde fuera, a través de los titulares y las especulaciones. Algunos de los detalles que se han filtrado a la prensa, y que apuntan a la esencia de lo que Kerem expresó, sugieren que el actor habría dicho algo en la línea de: siempre hay rumores, siempre hay especulaciones girando a nuestro alrededor. Nosotros intentamos, por todos los medios, mantener nuestra vida privada lo más reservada posible. Apreciamos enormemente el amor y el cariño de nuestros fans, pero también necesitamos tener nuestro propio espacio, nuestros momentos para nosotros. Además, se habría referido a Hande con un profundo respeto y un cariño evidente, pero sin entrar en detalles específicos o comprometedores sobre el estado actual de su relación sentimental. Esta actitud cautelosa y respetuosa de Kerem Bürsin podría interpretarse de diversas maneras, y cada una de ellas tiene su propia lógica y sus implicaciones. Por un lado, podría significar que, efectivamente, están atravesando un momento delicado en su relación y prefieren, por el bien de ambos y de su futuro juntos, no ventilar sus asuntos personales en el ámbito público. La presión constante, el escrutinio implacable y la constante exposición mediática pueden ser, sin duda, extremadamente agotadores para cualquier pareja, y más aún cuando ambos son figuras tan prominentes y queridas en la industria del entretenimiento. Por otro lado, y esta es una interpretación que muchos seguidores comparten, también podría ser una estrategia deliberada para intentar calmar las aguas. Al no ofrecer una respuesta definitiva, ni una confirmación de ruptura ni un anuncio de que todo está perfectamente, Kerem deja una puerta abierta, permitiendo que la relación, cualquiera que sea su estado real en este preciso instante, tenga la oportunidad de respirar, de recuperarse y de desarrollarse sin la presión asfixiante de las expectativas públicas y mediáticas. Es posible que estén tomando un respiro, reevaluando su compromiso o simplemente intentando vivir su noviazgo de una manera más normal, más auténtica, lejos de las cámaras.
Lo que resulta inesperado en esta verdad que Kerem ha compartido reside precisamente en el hecho de que la mayoría de los fans esperaban una respuesta mucho más contundente y directa. Ansiaban una confirmación clara de ruptura, que confirmara los peores temores, o bien, un anuncio entusiasta de que todo estaba bien y que su amor seguía tan fuerte como siempre. Sin embargo, la respuesta de Kerem se inclina más hacia una profunda necesidad de privacidad, un deseo de proteger su intimidad y un reconocimiento sincero de la complejidad inherente a las relaciones sentimentales en el vertiginoso mundo del estrellato. Es una verdad que nos recuerda, de manera contundente, que detrás de las cámaras, de los sets de rodaje y de las alfombras rojas, hay personas reales con sentimientos complejos, vidas privadas y necesidades emocionales que merecen, y exigen, ser respetadas. Además, es fundamental tener en cuenta un factor crucial: ambos artistas son todavía muy jóvenes y se encuentran en el pico absoluto de sus exitosas carreras. A exigencia de sus proyectos profesionales, los constantes viajes de filmación, las giras promocionales y los compromisos laborales ineludibles, todo este entramado de actividades puede añadir una capa extra de estrés, de tensión y de desafío a cualquier relación sentimental. Quizás Kerem simplemente quería dejar meridianamente claro que no van a alimentar el circo mediático, que no se van a prestar al juego de los rumores constantes y que su principal objetivo ahora es centrarse en lo que es verdaderamente importante para ellos, tanto a nivel personal como profesional. Otro punto de vital importancia a considerar es la enorme influencia que Kerem Bürsin y Andersel tienen sobre sus millones de seguidores en todo el mundo. Una declaración apresurada, mal interpretada o demasiado emotiva podría generar aún más especulación, alimentar rumores infundados, potencialmente, dañar la imagen pública de uno u otro artista. Por eso, la cautela y la prudencia demostrada por Kerem en su declaración podrían ser vistas, y de hecho, son vistas por muchos, como una decisión inteligente y estratégica para proteger tanto su relación como sus prometedoras carreras. Ahora, ¿qué significa todo esto para los fans incondicionales de Kerem y Hande? Significa que, por el momento, tendremos que conformarnos con esta declaración indirecta, con estas palabras medidas y respetuosas. No hay un sí o un no definitivo sobre una ruptura, sino más bien un llamado universal a la discreción y a la protección de la privacidad. Esto puede resultar, sin duda, frustrante para aquellos que anhelan respuestas claras y concisas, pero también es un recordatorio muy importante de que la vida real, a diferencia de las tramas de una telenovela, no siempre se desarrolla de manera lineal y predecible. Es muy probable que en el futuro tengamos noticias más concretas y definitivas sobre su relación, o quizás, Kerem y Hande decidan, de manera conjunta, mantener su vida privada completamente fuera del foco público, enfocándose exclusivamente en sus respectivas y exitosas carreras. Ambos artistas están inmersos en proyectos muy interesantes y ambiciosos. Hande, por ejemplo, ha estado explorando nuevos horizontes y desafíos en su carrera, demostrando su versatilidad y ambición. Kerem, por su parte, sigue siendo un referente indiscutible y una figura influyente en la industria cinematográfica y televisiva. Lo que sí queda absolutamente claro, más allá de cualquier duda, es que Kerem Bürsin ha decidido romper su habitual silencio sobre el tema, pero lo ha hecho de una manera que invita más a la reflexión y a la comprensión que a la celebración o a la lamentación indiscriminada. Nos ha ofrecido una dosis de realidad, un vistazo honesto a cómo funcionan las relaciones sentimentales en el complejo y exigente mundo del estrellato, y ha subrayado la importancia vital de proteger la intimidad en un universo donde todo parece estar expuesto. Para recapitular y dejar todo bien claro, lo que Kerem Bürsin ha comunicado de manera efectiva es que él y Andersel, si bien agradecen y valoran enormemente el apoyo incondicional de sus fans, también otorgan un valor supremo a su privacidad. Ante la avalancha constante de rumores y especulaciones sobre su relación, ha elegido conscientemente no entrar en detalles escabrosos, enfatizando la necesidad imperante de tener un espacio personal y de distanciarse de la presión mediática a la que están sometidos. Su declaración, por lo tanto,
no confirma una ruptura inminente ni un anuncio de reconciliación oficial, sino que se centra de manera primordial en la protección de su vida privada, sugiriendo sutilmente que las cosas son mucho más complejas de lo que aparentan desde fuera y que prefieren, con sabiduría, manejar sus asuntos de manera discreta y personal. Agradezco de corazón que se hayan quedado conmigo hasta el final de este vídeo. Espero sinceramente que les haya resultado informativo, esclarecedor y que la explicación detallada les haya servido para comprender mejor la delicada situación y la declaración de Kerem Bürsin. Me encantaría, y es fundamental para mí, saber qué piensan ustedes sobre esta declaración y los rumores que rodean a esta pareja tan querida. ¿Creen que están atravesando realmente una crisis o simplemente están buscando un poco más de privacidad en sus vidas? ¿Les parece acertada la postura de Kerem? Déjenme sus opiniones, sus análisis y sus reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Leo cada uno de sus mensajes, los valoro enormemente y me encanta interactuar con todos ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un generoso me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que puedan estar interesados en esta noticia. Y, sobre todo, si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, no pierdan la oportunidad de suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas novedades. Y análisis. Activen esa campanita para estar siempre al día con todas nuestras publicaciones. Gracias de nuevo por su valioso tiempo, su atención y su incondicional apoyo. Nos vemos en nuestro próximo vídeo, con más noticias y análisis del mundo del entretenimiento. Hasta pronto y cuídense mucho.